Me llamo Antonio, y llevo trabajando en construcción desde que tenía 18 años. Pasé 3 años levantando casas en mi pueblo, jornadas largas bajo el sol, pero el dinero nunca alcanzaba. Mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y cada día los gastos se hacían más pesados. Un día mi compadre Raúl llegó de visita desde Estados Unidos. Traía dinero ahorrado, y hasta había comprado un terreno. Me dijo que si me animaba a cruzar, en un año podría juntar suficiente para comprar casa y montar un negocio. La verdad es que no lo pensé mucho. Necesitaba esa oportunidad. Lo que Raúl nunca me contó, lo que tal vez él mismo no sabía, era lo que pasaba en el desierto de noche, cuando el calor del día desaparecía y otras cosas empezaban a moverse en la oscuridad. Mientras empacaba mi mochila esa tarde de abril, despidiéndome de mi familia, no tenía idea de que estaba a punto de vivir algo que me perseguiría para siempre. Salimos de Altar, Sonora, un grupo de 15 personas. El coyote nos dijo que caminaríamos 3 noches por el desierto hasta llegar al punto donde nos recogería una camioneta del otro lado. 3 noches sonaba manejable. Lo que no sabíamos es que solo 12 de nosotros terminaríamos ese viaje. La primera noche fue la más dura físicamente. El calor del día quedaba atrapado en la arena y caminábamos sudando como si fuera mediodía. Llevábamos mochilas con agua y algo de comida. El coyote, un tipo flaco de unos 40 años que solo se hacía llamar el Chino, iba adelante marcando el paso. Nos había advertido que no hiciéramos ruido, que no prendiéramos linternas innecesariamente, que siguiéramos sus instrucciones al pie de la letra. Caminamos como 6 horas esa primera noche. Cuando empezó a amanecer nos escondimos bajo unos arbustos grandes, en una zona con rocas que daban algo de sombra. El plan era dormir todo el día y seguir al anochecer. Estaba tan cansado que me quedé dormido casi instantáneamente. Me despertaron voces a mediodía. Abrí los ojos y vi que varios del grupo estaban discutiendo en voz baja. Una mujer llamada Rocío, que venía desde Oaxaca, decía que había escuchado algo raro mientras todos dormíamos, como pasos arrastrándose cerca, pero cuando miró no había nadie. El Chino le dijo que seguro fueron animales, que en el desierto hay coyotes, serpientes, todo tipo de fauna, que no se preocupara, pero yo noté que él también se veía inquieto, más de lo normal. Seguí su mirada y vi que estaba observando el horizonte con atención, como buscando algo específico. El calor del día fue insoportable. Tomamos agua racionada y tratamos de descansar lo más posible. Algunos rezaban, otros solo miraban al cielo. Yo pensaba en mi esposa, en mis hijos, en que todo esto tenía que valer la pena. Cuando cayó la noche emprendimos la marcha de nuevo. Esta segunda noche el terreno era más difícil, con más subidas y bajadas, más rocas. Varios tropezábamos seguido. Un muchacho joven, como de 20 años que se llamaba Kevin, se torció el tobillo feo en una caída. El Chino lo revisó y dijo que podía seguir pero más despacio. Íbamos como a mitad de la noche, cuando el Chino nos hizo detenernos con un gesto brusco. Todos nos congelamos. Él miraba hacia la izquierda, hacia una zona de colinas bajas. La luna estaba casi llena, y se podía ver bastante bien el paisaje. «¿Qué pasa?», susurró alguien. «Silencio», ordenó el Chino. «No se muevan». Seguimos su mirada. Al principio no vi nada. Luego, poco a poco, empecé a distinguir figuras. Personas caminando en fila por una de las colinas. Eran como 20 o 30, moviéndose lento, en silencio total. Iban en la misma dirección que nosotros, pero por un camino paralelo. «¿Quiénes son?», preguntó Rocío. «Otro grupo». El Chino no respondió de inmediato. Observaba fijamente a esas figuras. Después de un minuto largo, habló con voz tensa. «No son otro grupo. Quédense aquí. Ni un ruido, ni un movimiento». «¿Qué son entonces?», insistió Kevin. «Los perdidos», dijo el Chino. «Los que no lo lograron. Caminan todas las noches, repitiendo el mismo trayecto». Un escalofrío me recorrió completo. Miré de nuevo hacia las figuras. Ahora que mis ojos se habían ajustado mejor, podía ver más detalles. Su forma de caminar era extraña, mecánica, y aunque la distancia era considerable, había algo en ellos que no se veía humano del todo. Demasiado delgados, movimientos demasiado rígidos. «Eso es mentira»,
dijo un hombre mayor del grupo. Está tratando de asustarnos. Cállese, siseó el chino. Si nos detectan, si hacen contacto visual directo con nosotros, nos van a seguir. Y no queremos eso. Créanme. Nos quedamos ahí agachados detrás de unas rocas, observando ese desfile silencioso. Las figuras siguieron caminando hasta que desaparecieron detrás de otra colina. Solo entonces el chino nos permitió movernos. ¿Eso pasa seguido?, pregunté. Más de lo que la gente cree. Este desierto se ha llevado a cientos, miles de personas en los últimos años. No todos descansan. Algunos quedan atrapados, repitiendo el camino que no pudieron terminar. Nadie habló mucho después de eso. Seguimos caminando, pero el ambiente había cambiado. Todos mirábamos alrededor con más nerviosismo. Cada sombra podía ser algo más. Cerca del amanecer, cuando ya buscábamos dónde escondernos para pasar el día, Kevin gritó. Estaba señalando hacia un espacio entre unas rocas. Nos acercamos, y ahí estaba, una mochila vieja, ropa dispersa, y huesos humanos, blanqueados por el sol, parcialmente cubiertos por la arena. Rocío empezó a llorar. Otros se persignaron. El chino nos apresuró. No es el primero que vemos, y no será el último. Sigan moviéndose. Encontramos un lugar para ocultarnos, pero nadie pudo dormir bien ese día. El calor era una cosa, pero el miedo era otra. Saber que estábamos caminando por un cementerio gigante, que cada metro de arena podía tener historias terribles enterradas. La tercera noche fue la peor. Estábamos todos exhaustos, deshidratados a pesar de racionar el agua, adoloridos. Pero era la última noche. Según el chino, solo unas horas más, y llegaríamos al punto de encuentro. Llevábamos como 2 horas de camino cuando Rocío se detuvo súbitamente. «Alguien me está llamando», dijo. «¿Qué?». El chino se acercó a ella. Escuché mi nombre. Alguien dijo Rocío, claramente. Nadie dijo nada. «Siga caminando», pero ella insistía. Decía que había escuchado una voz de mujer llamándola desde atrás, desde la oscuridad por donde ya habíamos pasado. El chino la tomó del brazo con fuerza. «No voltee. No responda. Es una trampa. Esas cosas imitan voces para que la gente se separe del grupo. Camine». Rocío estaba aterrada, pero obedeció. Seguimos avanzando. Pero entonces Kevin también se detuvo. Yo también escuché algo. Mi nombre. La voz de mi mamá. «No es tu mamá», dijo el chino. «Ignóralo. Todos, pongan atención solo al camino adelante. No escuchen nada que venga de atrás o de los lados». Pero era difícil ignorarlo, porque yo también empecé a escucharlo. Una voz que sonaba exactamente como mi esposa, llamándome desde la oscuridad, diciéndome que volviera, que los niños me necesitaban, que esto era un error. Me detuve sin darme cuenta. El chino me sacudió. «No es real, entienda. No es ella. Es este lugar», jugando con su mente. Seguí caminando, pero las voces no paraban. Cada uno de nosotros escuchaba algo diferente. Seres queridos, personas que conocíamos, todos llamándonos, suplicándonos que regresáramos. Era una tortura psicológica horrible. Entonces uno del grupo, un hombre que casi no había hablado en todo el viaje, empezó a caminar hacia atrás, hacia la oscuridad de donde venían las voces. «Deténganlo», gritó el chino. Varios corrimos tras él, pero el hombre era rápido, como si estuviera en trance. Corría hacia la nada, hacia las sombras, respondiendo a algo que solo él escuchaba con total claridad. Desapareció en la oscuridad, y aunque gritamos su nombre, no regresó. No escuchamos nada más de él. «No podemos buscarlo», dijo el chino. «Si vamos tras él, los perderemos a todos. Tenemos que seguir. No podemos dejarlo», gritó Rocío. «Ya no está. Lo que sea que lo llamó, ya lo tiene. Lo siento. Fue la decisión más difícil que he tomado. Seguir caminando sabiendo que habíamos dejado a alguien atrás». Las voces continuaron por otra hora, cada vez más desesperadas, más convincentes, pero todos nos aferramos al grupo. Nadie más se separó. Finalmente, cuando ya estaba por amanecer, llegamos a una carretera. Era pequeña, de terracería, pero era algo hecho por humanos, algo concreto. Una camioneta vieja estaba esperando ahí, el contacto del chino del otro lado.
Subimos todos rápidamente. 14 personas en vez de 15. El conductor no preguntó por el que faltaba. Solo arrancó y nos alejó de ahí lo más rápido posible. Miré por la ventana trasera hacia el desierto que dejábamos atrás. En la distancia, justo antes de que la luz del amanecer lo ocultara todo, vi figuras. Muchas figuras, paradas en fila, observando la camioneta alejarse. Entre ellas, reconocí la silueta del hombre que habíamos perdido. Ya estaba con ellos, ya era parte de ese grupo que camina eternamente sin llegar a ningún lado. Llegué a Phoenix 2 días después. Conseguí trabajo en construcción como había planeado. Mandé dinero a casa cada quincena durante un año. Pero las pesadillas no pararon. Cada noche soñaba con ese desierto, con las voces, con las figuras caminando en la oscuridad. Después de un año regresé a México. No legalmente. Me deportaron en una redada, pero honestamente fue un alivio. Sí, el dinero que junté ayudó. Compramos un terrenito, pusimos una tiendita, pero nada valió lo que viví allá, lo que vi. Ahora cuando alguien me pregunta si pienso volver a cruzar, si pienso intentarlo de nuevo, solo niego con la cabeza. Les digo que no vale la pena, que hay otras formas, pero no les cuento la verdad completa. Que hay cosas en ese desierto que no son de este mundo, que los que se pierden ahí no siempre descansan, y que sus voces siguen llamando a los vivos, tratando de arrastrarlos al mismo destino. El sueño americano tiene un costo. Para algunos es dinero, para otros es tiempo lejos de la familia, pero para los que cruzan por ese desierto, a veces el costo es mucho más alto, y algunos nunca terminan de pagarlo. Continuamos con la segunda historia. Llegué a Chicago en pleno invierno, el frío más brutal que había sentido en mi vida. Venía de Morelia, donde el clima es templado. Nunca había visto nevar en persona. Mi primo Raúl me consiguió un cuarto en un edificio viejo del lado sur de la ciudad, uno de esos lugares donde viven principalmente latinos e inmigrantes. El edificio tenía como 6 pisos, paredes descascaradas, calefacción que funcionaba a medias, pero era barato. Y estaba cerca del restaurante donde conseguí trabajo lavando platos. Los primeros meses fueron de adaptación pura, aprender las rutas del transporte, acostumbrarme al frío, sobrevivir con lo mínimo. Pero había algo en ese edificio que nunca me terminó de cuadrar. Ciertos pisos que siempre estaban más fríos que otros, puertas que nadie abría nunca, y un apartamento en el 4º piso del que todos hablaban en susurros. El 4C, nadie quería vivir ahí. Nadie quería ni pasar frente a su puerta. Y cuando finalmente me dijeron por qué, ya era demasiado tarde. Ya había visto lo que había adentro. El edificio era administrado por un polaco viejo, llamado señor Kowalski. Hablaba español con acento pesado, y siempre olía a vodka. Cobraba la renta en efectivo cada primero del mes, sin recibos, sin contratos. Perfecto para gente como yo que no tenía papeles. Vivía en el 2º piso. Apartamento 2B. Era un estudio pequeño con ventana que daba a un callejón. Compartía el baño del pasillo con otros 3 apartamentos. No era lujo, pero era mío. Los vecinos eran una mezcla de mexicanos, guatemaltecos, algunos africanos, todos en situaciones similares, trabajando duro, enviando dinero a casa, tratando de pasar desapercibidos. Había un ambiente de comunidad. Nos ayudábamos cuando podíamos. Pero nadie hablaba del 4º piso. Bueno, no directamente. La primera vez que lo noté fue como a la semana de mudarme. Subí a las escaleras, porque el elevador nunca funcionaba, y al pasar por el 4º piso sentí un frío diferente. No era solo temperatura, era algo más profundo, como si el aire mismo estuviera pesado. Había 4 apartamentos en ese piso. 4 Amperio, 4B, 4C y 4D. 3 tenían señales de vida, luz bajo las puertas, sonidos adentro, pero el 4C estaba completamente oscuro y silencioso, y su puerta tenía algo raro. Estaba cubierta con símbolos dibujados con marcador negro, cruces, palabras en español que parecían oraciones. Le pregunté a Raúl sobre eso esa noche. Ah, el 4C, dijo incómodo. Ese apartamento tiene historia. ¿Qué tipo de historia? Hace como 3 años vivía ahí una familia. Papá, mamá, 2 niños.
Gente buena, tranquila. Un día simplemente desaparecieron. Dejaron todo: ropa, muebles, comida en el refrigerador, como si hubieran salido un momento, y nunca regresaron. Y nadie supo qué les pasó. La policía vino, investigó un poco, pero ya sabes cómo es. Eran indocumentados. La policía no puso mucho esfuerzo. Eventualmente cerraron el caso, pero la gente del edificio dice que algo pasó ahí adentro, que escuchaban cosas raras antes de que desaparecieran: llantos, golpes en las paredes, voces que no eran de ninguno de ellos. ¿Y nadie ha vuelto a vivir ahí? Kowalski lo intentó rentar 2 veces. La primera persona duró 3 días. Salió corriendo en medio de la noche. Dejó todo. La segunda ni siquiera pasó una noche completa. Desde entonces está vacío. Kowalski ya ni lo menciona. Me estremecí, pero traté de no darle importancia. Cada edificio viejo tiene sus historias, sus leyendas urbanas. Pasaron un par de meses. Me acostumbré al edificio, a sus ruidos, a su ambiente. Pero cada vez que subía al 4º piso, ese mismo frío me invadía, y juraba escuchar cosas del otro lado de la puerta del 4C. Susurros, rasguños, como si alguien estuviera ahí adentro tratando de salir. Una noche de marzo regresaba tarde del trabajo. Eran como las 2 de la mañana. Había quedado limpiando después de un evento grande. Subí las escaleras exhausto, solo pensando en tirarme en la cama. Al pasar por el 4º piso me detuve. La puerta del 4C estaba entreabierta. Solo un poco, pero definitivamente abierta. Luz tenue salía de adentro. Mi instinto me dijo que siguiera, que no me metiera, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué despacio, el corazón acelerándose. ¿Hola? Llamé en voz baja. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Empujé la puerta suavemente. Se abrió con un chirrido largo. El apartamento adentro era idéntico en distribución al mío, pero completamente diferente en atmósfera. Hacía un frío glacial a pesar de que afuera era una noche templada de primavera. Los muebles seguían ahí, cubiertos de polvo. Había platos viejos en el fregadero, juguetes de niños en el piso, pero lo más perturbador eran las paredes. Estaban cubiertas, absolutamente cubiertas, de dibujos, hechos con crayones, con marcadores, con lo que parecía ser carbón, dibujos de una familia, pero en todos los dibujos había una quinta figura, alta, delgada, sin rostro. Solo una silueta negra que aparecía en cada imagen, cada vez más cerca de la familia. «No deberías estar aquí», dijo una voz detrás de mí. Me volteé de un salto. Era una mujer mayor del 4B, la señora Dominga. Me había cruzado con ella varias veces en el pasillo. La puerta estaba abierta. Me defendí. La puerta nunca está abierta, a menos que quiera estarlo. ¿Qué significa eso? Ella entró al apartamento, mirando alrededor con expresión triste. Este lugar tiene algo adentro. Algo que no se fue cuando la familia desapareció. Yo escucho cosas desde mi apartamento. Pasos cuando no hay nadie aquí. Voces de niños jugando. Una vez vi sombras moverse bajo la puerta. ¿Por qué no se muda? ¿A dónde? No tengo papeles. No tengo dinero para otro lugar. Y además, he aprendido a vivir con ello. Mientras no entre aquí, no me molesta mucho. Miré los dibujos de nuevo. En el último, el más reciente por el trazo, la figura negra estaba prácticamente encima de la familia, cubriendo a los padres, los niños apenas visibles debajo. ¿Qué cree que les pasó?, pregunté. Creo que lo que está aquí los tomó. Los consumió de alguna forma. He vivido mucho tiempo. He visto cosas. Hay lugares que atraen oscuridad, que la concentran. Este apartamento es uno de esos. Un ruido vino de la habitación del fondo, como algo arrastrándose por el piso. Dominga me agarró del brazo. Vámonos. Ahora. Salimos rápido. Ella cerró la puerta con fuerza. Inmediatamente el frío se disipó, como si hubiera una barrera invisible en el umbral. No vuelvas a entrar, me advirtió. Y si ves la puerta abierta de nuevo, ignórala. Es una trampa. Ese lugar quiere más gente adentro. Esa noche no pude dormir. Cada ruido del edificio me sobresaltaba. Pensaba en esa familia, en lo que les había pasado. ¿Realmente algo los había tomado? ¿O simplemente huyeron de algún peligro? Y la gente creó una historia alrededor, pero los dibujos eran reales.
El miedo en esos trazos infantiles era palpable. Los días siguientes traté de evitar el cuarto piso completamente. Bajaba por las escaleras de atrás cuando podía. Pero una semana después, Raúl tocó mi puerta alterado. «El hijo de los Méndez está perdido», dijo. «El niño de 5 años del tercer piso. Su mamá lo está buscando desesperada». Salimos a ayudar. Varios vecinos revisamos el edificio piso por piso, llamando al niño por su nombre. Pedrito. Su mamá estaba histérica. Decía que había estado jugando en el pasillo, y de repente ya no estaba. Revisamos todos los apartamentos que los vecinos permitieron, el sótano, el techo, nada. El niño había desaparecido. Entonces lo pensé. El 4C. Subí corriendo al cuarto piso. La puerta estaba cerrada como siempre, pero cuando puse mi oído contra ella, escuché algo. Llantos. Un niño llorando. «Está adentro», grité. Kowalski llegó con las llaves maestras. Abrió la puerta y entramos en grupo. El apartamento estaba igual que la última vez que lo vi, excepto por una cosa. Había un dibujo nuevo en la pared, recién hecho. Mostraba a un niño pequeño siendo abrazado por la figura negra. «Pedrito», gritó su mamá. Los llantos venían del closet del dormitorio. Abrimos la puerta y ahí estaba, acurrucado en una esquina, temblando. Su mamá lo agarró y salió corriendo del apartamento. Pero antes de salir yo también vi algo. En el espejo del baño, por un segundo, vi la figura, alta, oscura, sin rostro, mirándome, y luego desapareció. Pedrito no habló durante 3 días. Cuando finalmente lo hizo, solo repetía lo mismo. El señor alto me llamó. Dijo que quería jugar. Dijo que extrañaba a los otros niños. Su familia se mudó a la semana siguiente, y no fueron los únicos. Después de ese incidente, varios vecinos empezaron a irse. El edificio se fue vaciando poco a poco. Yo duré otros 2 meses. Conseguí un trabajo mejor que pagaba un poco más, y pude mudarme a otro lado de la ciudad. El día que me fui, Dominga estaba en el pasillo. «¿Te vas?», preguntó. «Sí. Ya no puedo estar aquí, te entiendo. Yo me iría también si pudiera. Pero este es mi lugar ahora. He aprendido a coexistir con lo que está arriba. Nunca ha pensado en, no sé, que lo bendigan o algo. Lo intentaron una vez. Un sacerdote vino, hizo un ritual completo. Por una semana pareció funcionar. Luego todo volvió, pero peor. Algunas cosas no quieren irse. Están ancladas, atrapadas, o tal vez eligieron quedarse. No lo sé». Le di un abrazo de despedida y salí de ese edificio por última vez. Años después, supe que el edificio fue finalmente condenado. «Problemas estructurales», dijeron. Pero los que vivimos ahí sabemos la verdad. No se puede vivir en un lugar donde algo más reclama territorio, donde las paredes guardan ecos de personas desaparecidas, donde un apartamento vacío sigue esperando su próxima víctima. A veces pienso en esa familia del 4C. ¿En dónde están ahora, si es que están en algún lado? Y en Pedrito, en cómo esa experiencia lo habrá marcado para siempre. Ser inmigrante ya es vivir con miedo constante. Miedo a ser descubierto, deportado, explotado. Pero hay miedos peores. Hay lugares que no discriminan entre documentados o indocumentados. Para ellos, todos somos igual de vulnerables. Todos somos potenciales víctimas en edificios olvidados, donde la oscuridad tiene demasiado tiempo para crecer. Vamos con la tercera historia. Hola comunidad, me llamo Valeria y trabajo en un restaurante de comida rápida en Arizona, Estados Unidos, desde hace 5 años. No es gran cosa, pero paga las cuentas y me permite mandar algo a mi mamá cada mes. Llegué aquí cuando tenía 22. Crucé con visa de turista y me quedé cuando expiró. Desde entonces vivo con el miedo constante de que en cualquier momento todo se puede acabar. Pero hay un miedo peor que ese. Un miedo que empezó hace 6 meses cuando llegó el nuevo cocinero al restaurante. Se llama Mario. Dice que es de Michoacán, pero hay algo en él que no cuadra. Algo que me hace sentir que no es completamente humano. Y lo peor es que nadie más parece notarlo. En ese momento, cuando lo vi por primera vez, no sabía que había cosas mucho más peligrosas
que la migra persiguiéndome. Mario apareció un martes por la mañana. El gerente lo presentó como el reemplazo de Carlos, que se había regresado a México. Era un tipo de estatura promedio, como de 40 años, siempre con una gorra de béisbol puesta. Su cara era normal, olvidable incluso, pero sus ojos, tenían algo raro, demasiado oscuros, como si fueran completamente negros, sin distinguir la pupila del iris. Lo primero extraño que noté fue que nunca comía. Trabajábamos turnos de 8 horas, y todos nos tomábamos breaks para comer algo del restaurante. Mario nunca lo hacía. Cuando le ofrecían comida, decía que ya había comido antes, o que no tenía hambre. Después de 2 semanas de verlo rechazar todo, empecé a prestar más atención. Tampoco sudaba. En la cocina hacía un calor infernal. Todos terminábamos empapados, pero Mario siempre estaba seco. Su piel nunca brillaba, nunca se limpiaba la frente. Era como si su cuerpo no reaccionara al calor. Le comenté mis observaciones a Lupita, otra mesera que llevaba años ahí. No seas paranoica, me dijo. Cada quien es diferente. A lo mejor tiene alguna condición médica. Tal vez tenía razón. Traté de ignorarlo, pero las cosas se pusieron más raras. Una noche cerramos tarde, casi a la medianoche. Yo estaba limpiando las mesas del frente, cuando escuché a Mario hablando solo en la cocina. Me asomé con cuidado, y lo vi parado frente al refrigerador, murmurando algo en un idioma que no reconocí. No era español, ni inglés, ni náhuatl. Era algo más antiguo, más gutural. Se dio cuenta de que lo estaba viendo, y se calló inmediatamente. Me sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Necesitas algo?, me preguntó. No, solo. ¿Estás bien? Perfectamente. Solo hablaba por teléfono, pero yo no había visto ningún teléfono. Y su boca se movía de una forma extraña cuando pronunciaba esas palabras desconocidas, como si su mandíbula se desencajara ligeramente. A la semana siguiente, uno de los repartidores, un chico llamado Toño, dejó de venir. El gerente dijo que había renunciado sin aviso, pero Toño vivía en el mismo complejo de departamentos que yo, y yo sabía que necesitaba el trabajo desesperadamente. No tenía sentido que se fuera así. Pregunté a otros si sabían algo. Nadie sabía nada, excepto que Mario había sido el último en verlo. Habían cerrado juntos 2 noches antes. Estaba muy estresado, dijo Mario cuando le pregunté directamente. Me contó que tenía problemas familiares. Dijo que se iba a regresar a México, pero cuando pasé por el departamento de Toño, su compañero me dijo que todas sus cosas seguían ahí. Su ropa, sus documentos, todo. Como si hubiera salido un momento y nunca regresado. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con Mario parado junto a mi cama, observándome dormir. En los sueños su boca se abría demasiado, imposiblemente grande, mostrando hileras de dientes que no eran humanos. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Una madrugada me desperté, sintiendo que alguien me observaba. Abrí los ojos lentamente, y mi corazón casi se detiene. Había una sombra junto a la ventana de mi cuarto, una silueta humana, completamente inmóvil, mirando hacia mi cama. Prendí la luz de un manotazo. No había nadie. La ventana estaba cerrada con seguro desde adentro. Revisé todo el departamento. Estaba sola, pero en el vidrio de la ventana, del lado de afuera, había una marca, como una mano presionada contra el cristal, pero los dedos eran demasiado largos, las articulaciones dobladas en ángulos imposibles. Al día siguiente, llegué al trabajo exhausta, asustada. Mario estaba en la cocina, preparando la comida del día. Cuando me vio entrar, sonrió de esa forma que no me gustaba. «¿Te ves cansada? ¿No dormiste bien?», no respondí. Pero él siguió hablando. «A veces es difícil dormir en un país que no es el tuyo, ¿verdad? Sin papeles, siempre con miedo de que toquen tu puerta. Debe ser agotador vivir así». Nunca le había contado sobre mi situación migratoria. Nadie en el trabajo sabía. Era mi secreto mejor guardado. «¿Cómo sabes eso?», pregunté con voz temblorosa. «Sé muchas cosas. Por ejemplo, sé que tu mamá está enferma, que por eso viniste aquí, para mandarle dinero para sus medicinas. Sé que extrañas Puebla, tu pueblo, las calles donde creciste.
El miedo me paralizó. Retrocedí lentamente. ¿Quién eres? Su sonrisa se amplió. Soy alguien que entiende lo que es estar lejos de casa. Muy lejos. Más lejos de lo que puedes imaginar. Salí corriendo de la cocina. Lupita me vio y me detuvo. ¿Qué te pasa, Mario? Él. No es normal. Ya empezaste otra vez con eso. Mira, si no te cae bien está bien, pero no inventes cosas. ¿Cómo le explicaba? ¿Cómo le decía que ese hombre sabía cosas imposibles? Que había estado fuera de mi ventana, que no era humano. Esa noche pedí salir temprano. Inventé que me sentía mal. El gerente aceptó. Me fui casi corriendo a mi departamento. Cerré con doble llave. Puse una silla contra la puerta. Cerré todas las cortinas. Traté de calmarme. Tal vez estaba exagerando. Tal vez el estrés, el cansancio, el miedo constante de vivir sin papeles me estaba volviendo paranoica. Decidí darme una ducha caliente para relajarme. Estaba en la regadera cuando escuché la puerta del departamento abrirse. El sonido inconfundible de la chapa girando, la puerta empujándose, la silla arrastrándose. Cerré el agua, el corazón golpeándome en el pecho. Me envolví rápido en una toalla. ¿Quién está ahí?, grité. Pasos en la sala. Lentos, calculados. Caminando hacia el baño. Soy yo, dijo la voz de Mario. Vine a terminar nuestra conversación. Busqué algo para defenderme, pero no encontré nada. La puerta del baño se abrió lentamente, aunque yo no la había dejado sin seguro. Mario entró, pero ya no se veía normal. Su cuerpo parecía más largo, sus extremidades demasiado flacas, su cara se estiraba y contraía como si la piel no le quedara bien. ¿Sabes lo que soy?, preguntó con voz que sonaba como múltiples voces hablando al mismo tiempo. No pude responder. Estaba paralizada de terror. Soy un nahual, uno viejo, muy viejo. Cruzamos la frontera igual que ustedes, solo que nosotros lo hemos hecho por siglos. Nos alimentamos del miedo, de la desesperación, de la soledad de los que están lejos de casa. Y ustedes, los indocumentados, son perfectos. Nadie los busca cuando desaparecen. Nadie pregunta. Retrocedí hasta quedar contra la pared. Por favor, Toño fue delicioso. Su miedo era tan puro, tan intenso. Pero tú eres especial. Te he estado observando, saboreando tu terror estas semanas. Ya estás casi lista. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero entonces escuché otra voz. Aléjate de ella. Abrí los ojos. En la puerta del baño estaba parada una anciana que nunca había visto. Llevaba ropa tradicional, rebozo y todo. En sus manos tenía un sahumerio encendido que emanaba un humo espeso con olor a copal. Mario se volteó hacia ella, siseando como animal. «Tú, ¿qué haces aquí, bruja?» «Protegiendo a los míos», respondió la anciana. Empezó a recitar algo en náhuatl, palabras rápidas y firmes. Mario gritó, un sonido horrible que no era humano. Su cuerpo empezó a convulsionar, a cambiar. Vi pelo, garras, algo entre humano y animal tratando de emerger, pero el humo del sahumerio lo envolvió y empezó a disolverse, como si el humo lo estuviera quemando desde adentro. En segundos no quedó nada, solo cenizas en el piso del baño. La anciana se acercó a mí y me ayudó a levantarme. ¿Estás bien, hija? ¿Quién es usted? ¿Qué era eso? Yo también crucé, hace muchos años, y aprendí que no somos los únicos que lo hacen. Hay cosas de nuestro lado que vienen también, cosas que deberían quedarse en México, pero siguen a la gente que tiene miedo. El miedo los llama. ¿Cómo supo que yo? Tengo mis formas de saber cuando alguien está en peligro, pero tienes que ser más cuidadosa. Este país está lleno de peligros para nuestra gente. Algunos son de nuestro propio folclore, nuestras propias leyendas que cruzaron con nosotros. Me dio un pequeño saquito con hierbas. Ponlo bajo tu almohada. Te protegerá de ahora en adelante. Y si ves a alguien más como él, no dudes. Llámame. Me dejó un papel con un número de teléfono, y se fue tan silenciosamente como había llegado. Al día siguiente, Mario no llegó al trabajo. El gerente dijo que había llamado diciendo que tuvo que regresar a México por una emergencia familiar. Nadie volvió a saber de él, pero yo sé la verdad. Y ahora cuando veo a otros migrantes en la calle, en el trabajo, en cualquier lado,
Los observo con cuidado, buscando señales de que sean realmente humanos, porque aprendí que cruzar la frontera no solo trae personas buscando una mejor vida, a veces trae cosas que no deberían estar aquí, cosas que se aprovechan de nuestra vulnerabilidad, de nuestro miedo, de nuestra soledad, y que para ellos somos presas perfectas, sin derechos, sin protección, sin nadie que pregunte por nosotros si desaparecemos. Todavía trabajo en ese restaurante, todavía mando dinero a mi mamá, todavía vivo con el miedo de ser deportada, pero ahora tengo otro miedo también, y ese saquito de hierbas nunca sale de mi bolsillo. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.